Bueno, Esther es responsable de investigación, desarrollo e innovación del Laboratorio de Simulación Clínica de la Universidad de Barcelona. Es también directora del Máster en Educación de Profesionales y del Fellow y el Posgrado de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente de la Universidad de Barcelona. Es vicepresidente saliente, muy reciente, un mes, de la vicepresidenta de la Sociedad Europea de Simulación, de CESAM. Es expresidenta de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente. Y es miembro del Comité Ejecutivo y directora de la División de España, Portugal y Latinoamérica de la Fundación TOLC de Briefing Clínico de Reino Unido. Así que bueno, Esther, muchas gracias por visitarnos. Adelante. Bueno, ante todo, lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos ustedes el estar esta tarde acá compartiendo reflexiones. Quien me haya escuchado antes sabrá que me gusta hacer reflexionar al público, así que prepárense para unas horas de reflexión en conjunto. Y también me gustaría agradecer a Gabriel, a Renasic la invitación y la oportunidad de estar acá para poder compartir aquello que he aprendido a lo largo de los años, tanto las cosas que han salido bien como aquellas que nos hemos equivocado y hemos podido crecer a raíz de conversaciones. Quería declarar que esta presentación también es fruto de conversaciones con muchas personas del ámbito de la simulación. Tengo el honor de haber podido representar varias sociedades científicas, fundaciones, y eso me ha dado la oportunidad de compartir experiencias con muchos colegas. Y todo lo que traigo hoy aquí, muchas cosas las podemos encontrar en artículos, pero creo que lo bonito son las reflexiones y eso nace de la conversación con los otros. Entonces creo que un congreso como este es una gran oportunidad para ustedes, para que empiecen esas conversaciones, que realmente es lo que les va a hacer crecer como profesionales. Lo hablaremos ahora también. Vamos a hablar de cómo se crean competencias dentro del equipo de simulación. Y os estaréis preguntando, ¿qué es esto? Vamos a dejarlo en interrogante y a lo largo de la charla yo quiero ayudarles a poder responder la pregunta ¿soy competente o no? ¿Y qué tengo que hacer para seguir adelante? Les presento mi laboratorio de simulación. Yo trabajo en la Universidad de Barcelona. Ahora mi parte principal de trabajo se centra en la formación de formadores, pero también hago formación para profesionales que trabajan en cuidados críticos. Y este es el laboratorio donde desempeño mi labor. Bueno, he preparado una charla en 5 capítulos. Voy a ver cómo está el ánimo de la sala. El objetivo es llegar al 5. Ya les digo de antemano que quizá el 4, depende de cómo les vea de animados, lo haré entero o parcialmente. ¿Vale? Me he metido mucho en ciencia y eso a veces aburre. Entonces, en función de lo que vea, vamos a hacer. La primera cosa que voy a hacer es preguntarles. Lean esa pregunta con la persona que tienen al lado, o bueno, no, esta la vamos a hacer individual. ¿Es usted competente como simulacionista en el rol que desempeña en su lugar de trabajo? Y aquí ya sé que hay palabras que a lo mejor no sabemos lo que son. Les voy a pedir a todos también que si tienen un bolígrafo y un papel lo tomen, o el celular, y contesten a estas preguntas porque después tendremos que revisarlas. Si quieren ahora mismo, soy competente, si no, quien se atreva, si quiere valorarse del 1 al 10, o del 1 al 100, que es más fácil en porcentaje, sí, creo que soy un 90% de competente, no lo sé. Bien, bien. Veo que de momento me hacen caso, así que este es un público agradecido. Bueno, como esta pregunta va a tardar un rato en responderse, quien no tenga aún preparadas las cosas, que se la deje en mente, es: ¿soy competente como simulacionista
en el rol que desempeño. Y ahora lo que les voy a ayudar es a conocernos, porque el primer punto para llegar a la competencia es saber quién soy y dónde estoy. Para poder seguir caminando en esta pregunta, les presento esta gráfica que ya nos clasifica los niveles de competencia. Esta gráfica es una representación de un modelo de competencia de Patricia Benner, que es una enfermera, que hizo un modelo basado en un modelo pedagógico de Dreyfus and Dreyfus, después lo explicaré. Entonces, ¿usted en qué escalón está? En el primero, que es Nobel, principiante avanzado, proficiente, experto o maestro. En el modelo de Dreyfus, el último bloque es maestro. ¿Dónde cree que está usted en cuanto a su competencia en simulación? Yo como docente, ¿cuánto sé de simulación? ¿Cuánto soy capaz de desempeñarme entregando docencia y diseñando docencia en el ámbito de simulación? ¿Señalan? Bien. Y ahora, la primera decepción. Mis charlas siempre tienen muchas decepciones. ¿Conocen esto? Esto se llama efecto Dunning-Kruger. Lo que nos viene a decir esta diapositiva es que hay que tener cuidado, sobre todo la gente que está empezando, porque se sabe que psicológicamente, cuando uno comienza a relacionarse con un cuerpo de conocimientos, en este caso la docencia o la simulación, puede tender a infraestimar la complejidad que hay detrás del campo de conocimientos. Entonces, a mí en la facultad me enseñaron a intubar y como lo hice una vez en un maniquí pensé que ya sabía intubar. Pero obvio que para saber intubar hay un camino larguísimo y hay una especialidad que se dedica a la vía aérea. ¿Entienden? ¿Qué me ocurrió a mí el día que me enseñaron a intubar en un maniquí? Que pensé que estaba ahí, en lo sé todo. Pero ¿qué ocurre? Que cuanto más sé, más me voy dando cuenta que soy ignorante. ¿Qué quiero decir con esta diapositiva? Con esta diapositiva quiero que reflexionemos sobre si el hecho de tener una pequeña formación en simulación me convierte en experto o en competente. Y si alguien piensa eso, creo que la diapositiva puede ayudar a reflexionar. No voy a dar yo la resolución, pero tenemos que ser conscientes y cautos en cómo nos relacionamos con los conocimientos, sobre todo cuando son nuevos, porque nuestro punto de mira es tan pequeñito que no nos permite ver la dimensión. ¿Vale? Se le llama, quizás suena un poco ofensivo, Monte de la Ignorancia y el Valle de la Desesperación. Ya estarán ahí, seguro que muchos de ustedes están ahí, sobre todo después de este congreso. Los congresos ayudan a caer al Valle de la Desesperación de aún no sé nada, ¿qué hago yo dando clase con simulación? Si es mejor estar acá que arriba. ¿Vale? Así que si están en el Valle de la Desesperación les felicito porque es un buen punto para seguir adelante. Vale. Después de haber visto la gráfica anterior, no sé si alguien se baja algún nivel, se sube algún nivel, les dejo que reflexionen. Vale. Otra palabra que había en la pregunta es simulacionista. Y dirán, ya viene aquí la europea inventándose palabras que aquí en Latinoamérica no tienen ningún sentido. Este es un término que está aceptado por el diccionario de la Sociedad Internacional de Simulación, se llama la SSH, y ha realizado un diccionario con un conjunto internacional de personas y sociedades científicas que lo que hace es ayudarnos a dar nombres uniformes a las cosas. ¿Vale? En la última versión del diccionario, que es la 2.1, nos define qué es un simulacionista. Lo que viene a decir simulacionista es cualquier persona que está vinculada a la simulación, ya sea como docente, como desarrollador de productos, ya sea una persona que gestione educación, cualquier persona que está vinculada a la simulación, tanto creando productos o gestionando o ofreciendo simulación como estrategia educativa, es un simulacionista.
¿Por qué les hablo de este término? Porque a veces, cuando pensamos si somos competentes, solo pensamos en los docentes. Pero para ser capaces de hacer una buena simulación, en un centro, en un laboratorio, en una institución que lleve a cabo este tipo de actividades, no solo va a tener docentes, va a necesitar gestores, va a necesitar técnicos de simulación, técnicos en operaciones, va a necesitar a lo mejor, si es más madura, investigadores. Entonces tenemos que pensar en ese espectro. Y si el docente es muy competente, pero el resto del equipo no, eso no va a funcionar. Y cuando pensemos en ser competentes, tenemos que pensar como equipo, no como individuos. Porque al final el resultado de lo que ocurre en mi centro va a ser la convergencia de cada uno de los roles. Ahora hablaremos de ello. Comentarles otro concepto, quizá en nuestro contexto, tanto en Europa como en Latinoamérica, es un poco mirar hacia arriba, pero esto es una diapositiva que le pedí permiso a Christine Park, que era la presidenta de la Sociedad Internacional de Simulación, para que me dejara compartirla. Y ella decía que en Estados Unidos se ha llegado a convertir en profesión la simulación. Y de hecho se llama simulacionista, y hay algunas universidades o centros educativos que entregan formación para poder convertirte en simulacionista. Es algo muy nuevo. Una de las cosas que faltaba era tener un código de ética, y el código de ética que regula la profesión de simulación existe y está disponible, también en español. Lo primero que vamos a contestar es ¿qué roles? Y aquí, cuando hablamos de roles, no estamos hablando de personas, estamos hablando de áreas de responsabilidad, funciones. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno parte con un proyecto, a lo mejor somos 2 personas solo en el centro que nos dedicamos a simulación, y por lo tanto 2 personas asumimos todos los roles. Una vez que vamos creciendo, a lo mejor esos roles se van distribuyendo entre más personas. Esto es un modelo que pude crear también gracias a conversaciones con Carla Prudencio sobre qué tipo de roles hay dentro de los centros de simulación. Nadie se va a olvidar de los educadores. Todo el mundo tiene educadores, docentes. Si estamos dentro de una universidad, seguramente haya coordinadores académicos. Si es más grande, a lo mejor tenemos una dirección por encima. Y todo esto es importante, porque a veces decimos, hay que formarnos en simulación. ¿Quién? El docente. ¿Y el director, que es el que decide? ¿Se forma o no? Puede haber técnicos en operaciones, personas que nos ayudan con toda la parte audiovisual, técnica maniquí. También puede haber ingenieros. En mi centro en algunos momentos ha habido bioingenieros que nos ayudan a desarrollar productos relacionados con la simulación o testearlos. Puede haber participantes simulados. Se les llama también actores, aunque ahora la palabra que parece que es más adecuada es participante simulado. Puede haber investigadores en el centro. Y puede haber personal administrativo propio. Yo cuando partió nuestro proyecto era todo, excepto investigador porque no daba el tiempo. Claro, hoy en nuestro centro tenemos una persona para cada rol y en algunos roles 2. ¿Qué les digo con esto? Que en general, cuando uno tiene una institución, un área que imparte formación basada en simulación, va a tener que adquirir estas áreas de responsabilidad. Y la formación que requiere para ser competente cada una de estas personas o roles es diferente. Sí que vamos a tener que tener un marco común, pero también necesitamos formación diferenciada. Y les animo a que tomen, si quieren fotografiar, y cuando comiencen con sus proyectos, se planteen quién está asumiendo estas funciones, para poder tomar la decisión de a quién formo en... ¿De acuerdo? Ok, pues ya hemos hablado de qué simulacionista, que es un rol, y ahora vamos a hablar sobre competencia profesional, porque les he preguntado si son competentes sin explicarles lo que es. Vale.
Explico el modelo de Dreyfus and Dreyfus. Dreyfus and Dreyfus eran dos pedagogos que crearon un modelo que hablaba de cómo un profesional va adquiriendo competencia profesional. Y es un modelo de 5 niveles. No vamos a explicarlo profundamente, sí que les dejo la diapositiva si les quieren tomar una foto, pero esto va a ser la base de reflexión para que entre ustedes, dentro del equipo en el que trabajen, vayan poniéndole nombre a las cosas. Y no tengan miedo. Al final, cuando uno trabaja en equipo, lo importante, como llaman los anglosajones, es el skill mix, la unión de capacidades de todos los miembros. Entonces, si tengo personas noveles, está bien; si tengo expertos, también, y vamos a ir uniendo todas nuestras competencias, porque con eso ofreceremos un resultado. Tenemos el nivel principiante, competente, avanzado, experto y maestro. Los principiantes suelen ser personas que siguen reglas. Tengo poco conocimiento, como tengo poco conocimiento, sigo caminos que están predeterminados. Cuando tengas a alguien novel, va a necesitar protocolos. ¿Cómo haces esto? Yo así. No, pero dime el paso a paso. Esto lo pueden pensar con el hospital también, cómo nos formamos nosotros como profesionales de ciencias de la salud. Al principio necesitas saber paso a paso cómo son las cosas. Después está la persona competente, que ya toma la experiencia como fuente de valor para tomar decisiones. Y esa experiencia le ayuda a resolver problemas. El principiante, si lo que ocurre no está en el protocolo, no va a saber hacerlo. El competente, la experiencia ya es una fuente de aprendizaje. Y eso es importante. Avanzado. El avanzado ya no solo tiene experiencia, sino es que es capaz de entender profundamente las situaciones. Y en base a esa comprensión puede intentar resolver algo teniendo en cuenta el contexto actual. En medicina, veo a este paciente que tiene estas características que son muy peculiares, pues le hago un tratamiento que es específico. En simulación, estoy en un debriefing con un alumno que me está costando llegarle, pues esto me funcionó, esto también, voy a intentarlo así. Ya no sigo el protocolo, sino me baso en más experiencia y soy capaz de diagnosticar las situaciones. Experto, ya no sigue las reglas. El experto comprende profundamente las realidades de su ámbito y, por lo tanto, ve patrones y, en base a esos patrones, toma decisiones. Problema del experto y los que sean expertos, que los expertos nos cuesta enseñar. Vale. A los expertos nos cuesta enseñar, porque muchas veces, como tomas decisiones que no eres consciente de ellas, es muy difícil que le expliques al novel por qué hiciste eso y no lo otro. Para poder pasar al siguiente nivel hay que sacar eso al pleno consciente. Por eso Dreyfus and Dreyfus le llama maestro, que es una persona que puede tener procesos de reflexión sobre su propio proceso de pensamiento. A eso se le llama metacognición. Y el maestro tiene un conocimiento integral y además puede enseñar. No todos tenemos que ser maestros ni expertos, pero sí tienen que ser conscientes de cada uno de estos perfiles va a necesitar un tipo de formación. Uno de los mitos que vengo aquí a romper hoy es si un curso de instructores de simulación me hace competente en simulación. Espero que ya tengan la respuesta, ya iremos profundizando, pero no sé, a veces un experto docente tampoco le podemos dar un protocolo exacto, porque no vas a saber utilizarlo. ¿Ven lo complejo que es? Y la cantidad de ingredientes que van a entrar a formar parte de esa decisión. Y la última, ¿por qué tengo que ser competente? Yo creo que aquí tenemos 3 puntos que son... somos responsables de formar a profesionales de ciencias de la salud, con lo que eso conlleva, ¿no? Que el cuidado de nuestros pacientes al final va a depender de lo que nosotros enseñemos. Y es una responsabilidad que a veces, cuando uno está en la academia, es como, yo no hago nada, ¿no? Tú estás enseñando valores, estás enseñando moral, estás enseñando ética, estás enseñando cómo ser un buen profesional. Y eso es muy importante.
hay que ser competente porque es importante que sepamos centrar nuestra educación en aquel que está aprendiendo y no en nosotros. Voy a hacer esto porque se me da mejor, o qué necesita mi estudiante, y a partir de ahí desarrollar el currículum. Y la última cosa que a mí me parece muy importante es lo que yo haga al final repercute en el paciente. Hace poco tuve la desgracia de tener que ir al servicio de emergencias de mi hospital porque tuve como un síncope, y lo que más seguridad me dio fue ver a mi alumna, porque pensé, si aprobó el examen de cardio es porque si me quedo inconsciente va a saber qué hacer. Y ahí es el momento en el que conectas, ¿no? Que me dé seguridad que esté un alumno frente a que esté otro profesional, es el momento en el que conectas y entiendes la trascendencia de tu trabajo. No ser competente tiene un riesgo muy alto, que es hacer daño al estudiante, hacer daño a los pacientes, enseñar cosas que no son verdad y que no funcionan. Eso no nos lo podemos permitir. Y la otra cosa, y siempre pongo el mismo ejemplo, a lo mejor me han oído anteriormente, un cardiólogo jamás llegaría a un paciente con un infarto y le diría: uy, hoy me apetece en vez de aspirina darte ibuprofeno, en vez de morfina darte, no lo sé, paracetamol y no darte antiagregante. ¿Por qué? Porque sigue una guía clínica, sigue la evidencia científica. ¿Qué hacemos nosotros como docentes? ¿Seguimos la evidencia científica? ¿Saben lo que dice la evidencia científica sobre algo que están haciendo hoy en día? Y la pregunta es, ¿por qué cuando estamos ante un paciente seguimos los protocolos y la evidencia científica? ¿Y por qué cuando hacemos docencia hacemos lo primero que se nos pasa por la cabeza? También hay investigación, también hay evidencia, también hay guidelines, así que yo les recomiendo que a partir de ahora, cuando seamos docentes, también trabajemos bajo esa evidencia. He visto que en el programa se nos van a hablar de los estándares de la simulación. Los estándares son un trabajo precioso que recoge de forma entendible cuáles son las mejores prácticas. Así que yo creo que tenemos la obligación moral de poder estar ahí. Lo que les quiero hablar es de cómo se genera la competencia profesional, porque no sé, me da la impresión de que cada vez estamos mirando el mundo más como si fuéramos una fábrica de profesionales, una fábrica de docentes, una fábrica de debriefing, una fábrica de hacer la simulación así, y en realidad el mundo es muy complejo y no podemos trasladar estas visiones que vienen de la industria, de la empresa, a la docencia, porque la docencia es complejísima. Las realidades son complejas. Enfrentarnos a un estudiante, cada estudiante es único. Entonces, pensar en la simulación como algo puramente técnico, creo, y después de llevo un año metida en la Facultad de Pedagogía y me he vuelto un poco loca, creo que es un error, porque la simulación es docencia y la docencia es algo complejo que no se puede resolver con un protocolo. Y por eso tenemos que profundizar en la práctica reflexiva y en entender cuáles son las realidades en las que trabajamos. ¿Cómo se crea esta competencia profesional? Les presento a Donald Schoen. Donald Schoen es un profesor del MIT en Boston, que escribió sobre cómo uno se convierte en un profesional competente. Y hay dos conceptos que quiero comentarles. La primera es que se puede tener mucha experiencia y que tener 40 años de experiencia no me hace competente. Si yo cada día llego, hago lo mismo y cometo los mismos errores, tengo años de trabajo, pero no me convierte en experto. El experto es aquel que tiene la capacidad de reflexionar sobre su práctica y aquel que en su práctica, al reflexionar, aprende.
y aquel que en su práctica, al reflexionar, aprende algo que no está en los libros, que se llama conocimiento tácito. El conocimiento tácito no se puede tocar, es lo que uno aprende cuando experimenta, en la realidad. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si quiero ser competente, necesito enfrentarme a situaciones reales. Si yo he hecho un curso de instructor de simulación de 2 días, para nada puedo ser competente, porque la competencia va a venir cuando tenga experiencia real y me equivoque y pueda ser guiado por alguien y entender y reflexionar sobre mi práctica profesional. Igual que cuando soy médico, enfermero, terapeuta ocupacional, etc. Requiero la reflexión en la práctica. Otro modelo que también, hay que formarse siempre, hay que intentar, y me da mucho miedo, el incompetente inconsciente, aquella persona que es competente cuando no lo es. ¿Qué tenemos que pensar aquí? ¿Qué nos dicen los expertos? Que cuando nos enfrentamos a una situación de la vida real, son situaciones problemáticas, no porque sean un problema en sí, sino porque tienen muchas posibilidades de solución, y ahí lo bien o no que resuelvas una situación va a depender de tu nivel de expertise. Porque siempre que me enfrento a una nueva situación, yo por ejemplo ahora he conocido a alguien que no conocía de antes, mi experiencia previa me va a ayudar a saber qué hacer y qué no. ¿De acuerdo? Entonces, lo que puede ser un problema para alguien, otro profesional con más experiencia lo va a poder resolver rápido. ¿Qué nos va a ayudar? Que yo, a medida de que vaya ganando experiencia, la vaya depositando a través de la práctica reflexiva. Y a partir de ahí, siempre seguir formándose. Porque cuando uno es maestro, cuando uno es experto, pasa a tener competencia inconsciente, que es igual de peligrosa. De hecho, en la clínica, en el hospital, un experto, cuando lleva ya varios años, es posible que comience a cometer errores, porque las cosas empiezan a ser automáticas. Y cuando aparentemente parece que no tengo que formarme más, tengo que seguir formándome, porque si no todo pasa al inconsciente y deja de ser operativo. ¿De acuerdo? O sea que, sea quien sea, fórmese siempre. Otra cosa, vamos a seguir el orden. Esto es otro modelo, y aquí estoy hablando de lo básico de la educación, que se llama pirámide de Miller. No se pongan a hacer debriefing. No, es que yo leí un paper y me puse a hacer debriefing. Cuidado, con esta gente que nos diga esto. No, es que como me leí un paper ya puedo hacer. Aquí hay una escalera y la competencia se gana de abajo arriba. Y no se puede saltar de la teoría pura a la práctica. Necesitamos pasos intermedios. Necesito saber cómo, que el saber cómo es, cómo se interrelacionan los conceptos y se aplican en situaciones hipotéticas. Necesito ser capaz de demostrar, saber cómo en una situación real tengo que aplicar estos conocimientos, y después necesito hacer. Esto les sirve también para sus estudiantes. No puedo pasar del PowerPoint a pedirle que en una ECOE me haga algo. Pues es una locura. Hay que hacer todos los pasos. ¿Vale? Y lo último que quiero decirles en cuanto a la competencia es que la reflexión es el eje. Lo que nos va a ayudar a ganar competencia es la práctica reflexiva. Y aquí es donde está la importancia del debriefing. Porque cuando yo utilizo debriefing con mis alumnos, en el fondo les estoy enseñando a ser profesionales reflexivos, que era lo que nos pedía Donald Shaw. Y estos alumnos que han pasado por procesos de reflexión en su formación de pregrado, llegarán a ser profesionales, se acordarán y tendrán inserta esta forma de pensar y podrán seguir creciendo en su práctica clínica. Lo que les decía antes, vivimos en un paradigma, en un mundo, en una forma de entender el mundo muy tecnificador. Y a veces, y esta es mi crítica grandísima, que parece que podemos escribir un paper y decir cómo se puede hacer un debriefing,
Un debriefing es algo complejísimo. Un paper te puede orientar, pero no es una receta. Parece que podemos hacer una receta de cómo se hace un pre-briefing, parece que podemos hacer una receta, y la formación en la docencia tiene una dimensión increíblemente más grande que una simple receta. Yo se lo digo muchas veces a mis alumnos de terapia intensiva. Dicen, no, Esther, quiero que me digan los valores para ventilar un EPOC, ¿no? O un asma. Pero es esto o esto. Sí, si eres principiante necesitas la receta, pero jamás vas a ventilar un asma con una receta. Vas a ver qué ocurre, qué no, qué ocurre con su PIB, si necesita, si no, le subo, le cambio de modelo. Aquí también. Yo no puedo coger la receta de briefing y, ala, sellos, a ponérsela a todos los alumnos, porque no todos los alumnos necesitan el mismo debriefing. Entonces, les animo a que olviden esta visión de recetas. Me incluyo, yo, como han escuchado antes, trabajo en instituciones que venden cursos de instructores y másteres y posgrados, y que a veces las recetas son necesarias, pero cuidado, ¿vale? En la receta no va a estar la solución de cómo ser un buen docente. Es una guía, nada más. No se la tomen como una religión, porque eso me pasó a mí. Llegué a un curso, hice un curso, que me dijeron, esto no lo puedes hacer nunca, y llegaba con mis alumnos y llegó un momento en el que tenía que hacer algo que me habían dicho que no podía hacer nunca. ¿Qué hacía? Aguantarme. Dejaba las cuestiones sin cerrar, no hablar de lo importante. ¿Por qué? Porque me hice fiel de una religión. Entonces, cuidado. Cuidado, porque en el mundo de la docencia y más de la simulación no hay evidencia científica que diga que una cosa es mejor que otra, ¿vale? Y en el mundo lo que nos vamos a encontrar es esto, cosas muy complejas. Entonces, ahí lo que necesitamos es experiencia y reflexión. Donald Schoen, vuelvo a él. El conocimiento tácito que les he dicho antes, lo que hemos aprendido de su experiencia. Y el problema, y también quiero hacerles conscientes, de que hoy en día, después de la revolución científica, se pasó a observar el mundo bajo el método científico, ¿no? Yo hago algo, aplico el método científico, funciona o no. Y esa es mi visión. Se llama positivismo. Cuando estudiamos ciencias de la salud, el enfoque suele ser muy positivista. Pero eso, en la educación, que no deja de ser una ciencia social y humana, a veces es muy complejo poder interpretar qué ocurre en un aula bajo un punto de vista de procesos biológicos. Me refiero, en la medicina, y voy a hablar de medicina, que doy clase en medicina, yo cuando explico un proceso fisiológico es A, B, se pierden 3 ATPs, vuelven por aquí y se cerró el ciclo. Y se ha ido tanta energía y se ha ganado tanta. Con un alumno, esta exactitud matemática no la vamos a tener nunca, porque es un ser humano. Estamos hablando de relaciones. La primera es la relación educativa, la que yo tengo con él, con sus compañeros. Entonces, a veces intentamos forzar este paradigma en el que nos hemos formado como profesionales sanitarios y encajar a los alumnos ahí dentro, cuando en realidad la relación que tenemos educativa con un alumno, y sobre todo en la simulación, tiene otras características que vienen más del ámbito de las humanidades y del ámbito de la filosofía, de las ciencias sociales. Consecuencia, como pienso que el mundo funciona como una máquina, a partir de hoy te digo que el protocolo de hacer debriefing es este, pero ahí los alumnos no van a entrar todos, obviamente, porque los alumnos son seres sociales, no ATPs. Veo que hay gente que se ríe, hay gente que debe estar diciendo, esta señora, qué loca está. Pero piensen en esto, ¿cómo ven ustedes a sus alumnos? Lo pueden apuntar en la hoja. ¿Como ATPs? ¿Siguen procesos? ¿Quieren que todo el mundo pase por el mismo sistema? ¿O como individuos únicos? Otra cosa es que nuestro sistema esté preparado para esto, ¿eh? No lo está. Yo digo, tengo un mail aquí del coordinador académico de la facultad diciéndome te vamos a cancelar todos los cursos porque no has cerrado un acta. Bueno, pues no puedo cerrarla, mira.
Tengo un alumno que no me lo ha podido entregar. Entonces, cuidado con que estos procesos nos lleven a tener formas de entender la docencia que es totalmente inadecuada. Y lo que decía antes, desde el paper, no podemos solucionar las situaciones prácticas, ya que la diferencia que hay entre un conocimiento teórico y una realidad es inmensa. Y Sean lo llamaba zona pantanosa, es donde tengo que decidir es, por ejemplo, cuando soy enfermera, he aprendido la técnica de poner una vía y la voy a poner, y en el momento que la estoy poniendo digo, uy, voy a girar un poco, meter un poco más, empujo con el dedo. ¿Eso me lo ha enseñado alguien en la facultad? Pues eso es conocimiento tácito. Y en la simulación también lo van a tener que adquirir. Y el conocimiento es importante, pero no deja de ser un instrumento que nos ayuda a reflexionar y a generar este conocimiento tácito que es el que realmente me va a convertir en experto. Entonces, ¿cómo se forma un profesional reflexivo? Hablando con otros. Reflexionando sobre mi propia experiencia, siendo crítico con uno mismo y si es mejor, si es posible, con un colega y si es posible, con un mentor. Personas que hablan de ello, también nos hablaba de Piaget, Renaud. Gente, si quieren profundizar un poquito más sobre ello, Donald Sean les va a orientar sobre esto. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, si quiero formarme tengo que ser reflexivo. Pregunta, ¿hacen práctica reflexiva como docentes? Con uno mismo, apúntenlo por ahí. Yo les pongo un ejemplo. Cuando nosotros descubrimos que esto era muy importante, las sesiones de simulación que hago duran 1 hora de pre-briefing. Son escenarios muy complejos. 20 minutos de escenario. 20 minutos de escenario. 1 hora o 1 hora y media de debriefing. Media hora de debriefing del debriefing. Y está dentro del programa formativo, el debriefing del debriefing, siempre. Porque como diga, bueno, lo hacemos al final del día los hijos, me voy, tengo que ir a comprar. Después de cada sesión, debriefing del debriefing. Es la única forma, parece muy técnico, pero es la única forma de incluirlo. Guárdense un ratito, semanalmente, diariamente, después de cada sesión. Porque si no, todo esto que les estoy contando no va a llegar nunca. Porque solo va a llegar la experiencia con la práctica reflexiva. Lo que digo, ¿la formación actual del cuerpo docente es suficiente? ¿Y qué se necesita para ser un buen docente? Curso de instructor de simulación. Yo ahora mismo me posiciono en contra. Puede parecer una contradicción porque acabo de crear un nuevo curso de instructor de simulación porque la gente, le he puesto ese nombre porque es lo que la gente quiere. En realidad no es un curso de instructores. Esto no lo puedo decir, pero bueno. Es verdad. Tengan cuidado con estas cosas, porque podemos ir y pensar que somos competentes después de hacer 10 horas de formación. Y podemos hacer mucho daño. Nosotros hemos hecho llorar alumnos, nosotros nos hemos metido en lugares que nadie nos pedía que nos metiéramos, hemos planificado mal, hemos puesto a gente en situaciones de tensión y sobre todo a profesionales de críticos. Muchísimas cosas, hay que tener cuidado, no se puede tratar la docencia como si fuera algo totalmente no doloroso. Una experiencia docente, y sobre todo cuando es basada en simulación, que es muy realista, puede evocar problemas del pasado o crear traumas que se van a reproducir en el entorno clínico. Entonces, cuidado. ¿Vale? Y me voy a coger los modelos que desde hace muchos años están hablando en cómo debería distribuirse la formación idealmente de cualquier profesional. Y en cualquier profesional tenemos dos partes, ¿no? Lo que es la formación inicial, que es la que te capacita. Voy a poner el ejemplo de enfermería, por ejemplo. La formación inicial, pues, o la carrera técnica o la universitaria, que me da un conocimiento base, práctico y teórico grande.
Y dentro de esta formación inicial, hoy ya lo saben ustedes que todas las formaciones de pregrado tienen un gran componente práctico. Eso me pone en disposición de entrar al mundo laboral y comenzar a trabajar, pero no de forma no supervisada, sino supervisada, porque ahora necesito enfrentarme a la realidad desde el mundo real. Sí que eso se inicia un poco en la parte práctica, pero ahora necesito en el mundo como profesional yo responsable. Y después nos vamos a la formación permanente, que hay muchos enfoques, están descritos, son unos modelos que describe el doctor Invernon, y no es que sea uno mejor que otro, sino que en función de dónde estés va a ser más beneficioso uno u otro para ti. ¿Qué les vengo a decir con esto? Yo creo, y lanzo el reto aquí, sobre todo para los países que hablamos en español, de que a partir de ahora, cuando pensemos en iniciar algún profesional en el mundo de la docencia basada en simulación, pensemos cuál es el cuerpo de conocimientos que tengo que tener como formación inicial y qué es la formación permanente que estoy ofreciendo a estos profesionales. Y por eso les digo, el curso de instructores a lo mejor era la preformación inicial, pero esa formación inicial requiere un cuerpo de conocimientos más profundo. Suerte, aquí tiene mucha suerte de que para ejercer la docencia, si no me equivoco, requiere una pequeña formación pedagógica. En mi país no es necesaria. Así que ahí ya han ganado algo. Este es el primer reto que lanzo acá a toda la comunidad, voy a hablar español, que empecemos a plantearnos cuáles serían los caminos formativos para la gente que se inicia en la docencia y en específico en la simulación. Y ahora, para mí lo que ha sido el descubrimiento del año, y se lo vengo a traer acá, es qué tiene que saber un docente para ser competente. Y lo curioso de todo esto es que este estudio lo hizo Schulman, en la Universidad de Stanford, ya en el 1987, o sea, un año después de que yo naciera, y yo me tuve que enterar de él 36 años después. Y nos dice algo muy interesante, que un docente requiere de 7 conocimientos. Vamos a volver a estudiar, a apuntar en el papel, y quiero que ustedes piensen de estos 7 conocimientos, ¿cuántos se han formado de ellos? El primero es conocimiento del contenido. Ahora os explico todos, ¿vale? El didáctico general. El conocimiento didáctico del contenido, que es diferente al didáctico. Conocimiento del currículum, de los alumnos, de los contextos educativos y de los objetivos, finalidades y valores. Si yo quiero que un docente sea competente, tengo que centrarme en estos 7 ejes. Vamos a ver uno a uno. Conocimiento del contenido. Yo soy cardiólogo, lo que sé de cardiología, lo que sé de la cardiología en sí, ¿vale? De mi disciplina base. Yo utilizo simulación para enseñar algo a nivel de ciencias de la salud. ¿Cuánto sé yo de ese algo de lo que yo soy experto clínicamente? Si soy enfermero de terapia intensiva, ¿cuánto sé de enfermería de terapia intensiva? Si soy pediatría, pediatría. ¿Lo entienden? Eso es el conocimiento disciplinar. Conocimiento didáctico general. ¿Qué sabe usted de pedagogía? ¿Qué sabe usted de los principios básicos del aprendizaje? ¿Qué sabe usted de constructivismo? Cosa que por suerte aquí, al menos hay la obligatoriedad de que haya una pequeña formación pedagógica. No saber qué es la educación, para qué sirve. Del currículum. Me llaman de la facultad y me dicen, Esther, ¿puedes ir a dar esta clase? Ok, pero espera, dime más. ¿Esta clase a quién? ¿Qué día? ¿En qué asignatura? ¿Qué han dado antes? ¿Qué no? ¿Cuál es el programa de estudios? ¿Cuál es el perfil de egresado? ¿Qué quiere la universidad? ¿Cuáles son los valores? Eres una pesada, se lo voy a pedir a otro profesor. Es que es muy relevante porque, claro, yo puedo dar la clase, Gabriel me invita, Gabriel, ¿quién va a estar ahí? ¿Cuánta formación tendrá la gente? ¿Cuánta no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos que sepan? ¿A dónde queremos llegar? Porque esta charla hubiera sido muy diferente. Entonces, tenemos que conocer el currículum. Tenemos que saber cuáles son nuestros estudiantes, qué dificultades tienen, qué les cuesta entender y qué no. Yo ahora me ocurre una cosa muy curiosa. Trabajo en Paraguay y en España.
Entonces, por la mañana tengo a mis alumnos españoles y algunos días por la tarde los paraguayos. Son totalmente diferentes. Totalmente. Porque la forma y el contexto en el que viven es muy diferente. Y no digo en cuanto a conocimientos, porque en cuanto a conocimiento disciplinar pueden tener el mismo, sino en cuanto a cómo llegan a ellos, qué les cuesta y qué no les cuesta. Cuando les pido opinar, en España les tengo que decir, solo admito 7 manos levantadas. Cuando llegamos a 7 manos, ya paramos y la siguiente pregunta. En Paraguay, al final decidí pedirles que 5 personas obligatoriamente para aprobar la asignatura tenían que tener la cámara encendida y opinar. Pero es verdad, eso es saber quiénes son tus estudiantes y dónde están los problemas. Y esto hay que enseñárselo al docente que entra en nuestro equipo. No podemos pretender que lo sepa solo, se lo va a dar la experiencia, pero hay que enseñárselo. Del contexto educativo, ¿dónde estoy? ¿Es una universidad pública, privada? ¿En qué contexto? ¿Estoy en un barrio que tiene problemas? ¿Van a hacer prácticas a un lugar que hay muchas deficiencias? ¿Se van a encontrar con cuestiones sociales impactantes? ¿En qué valores? ¿Qué valores tiene mi lugar de impartir formación? ¿Los estoy transmitiendo con mis simulaciones? Muchas cosas, pero importantes. Y aquí, una de las cosas más importantes de esta charla, el conocimiento didáctico del contenido. Y ahora van a entender por qué un curso de instructores no nos sirve. Conocimiento didáctico del contenido es lo que yo sé de lo que sé a nivel clínico, por ejemplo, lo que yo sé de pediatría en críticos, más lo que yo sé de pedagogía, y en este caso de pedagogía y en concreto de simulación. Todo esto dentro de nuestro cerebro, imagínenselo por separado, se junta como una masa, como cuando hacemos un croissant, que sé que ustedes saben, y hay esa, ¿no? Una media luna. Hay que dejar el hojaldre que no se vean los ingredientes que había ahí antes. El conocimiento didáctico del contenido es aquello que un docente que es competente es capaz de llevar a cabo, que es unir su conocimiento experto como intensivista pediátrico más lo que sabe de pedagogía. Y cuando esas dos cosas se hacen a la vez, lo que podemos hacer es llevar a cabo el CDC. Representación gráfica, es lo que está en medio, no se puede separar. Por lo tanto, si yo para ser buen docente, y los mejores docentes según la investigación son los que mejor CDC tienen, la pregunta es, ¿alguien que es experto en simulación puede dar clase de un tema que no conoce a nivel disciplinar? Y aquí, la discusión que yo he ido aquí, vamos, hasta, no sé, casi escribir una Biblia sobre este tema. Cuidado con esto. Uno va a ser competente de aquello que tiene un conocimiento profundo. Y si ustedes quieren dar buena simulación, hagan simulación de aquello que saben y tienen experiencia clínica real. Sobre todo, cuanto más arriba estén enseñando. Si yo enseño a profesionales, yo jamás voy a ir a dar clase de oncología a un profesional mediante simulación, porque sería una aberración, porque yo no tengo conocimiento disciplinar, sé muchísimo de simulación, pero ¿cómo lo voy a poner en juego si yo no sé qué es lo importante en esta materia? Lo único que voy a permitir aquí es, ok, Esther, ¿nos estás diciendo que nuestros instructores de simulación no sirven para nada? Si no se lo saben todo, no. Pero si en algún momento se ven en la circunstancia de que yo, por ejemplo, nos pidieron una vez un curso de simulación para una enfermedad oncohematológica que soy incapaz de recordar porque tenía una incidencia de 1 cada no sé cuántos millones. Y tan siquiera era capaz de comprender el proceso diagnóstico de la misma. ¿Qué hicimos? Reunirnos durante un mes con los oncólogos especialistas en eso y saber, vale, ¿por qué quieren hablar de esto? Porque esta es una enfermedad que como no piensas en ella no se diagnostica. Ok, vamos a hacer una simulación de diagnóstico. ¿En qué casos puedes sospecharlas? Aquí y aquí. Y comenzamos a entender que era todo lo crítico para llegar al diagnóstico de esa enfermedad.
¿Cómo pudimos hacer una buena simulación? Porque todo lo que yo no sabía de oncología lo trabajé con los oncólogos. Pero yo sola jamás hubiera podido hacer esa simulación y en el debriefing tenía que estar el experto. Y lo que les decía, estos conocimientos no se dan por separado, son juntos. Y tener CDC implica cómo enseñar un conocimiento concreto. O sea, cómo ser un docente que sabe enseñar esto. Como si yo te explico una cosa o te la explica Carlos, si yo le explico una técnica quirúrgica y te la explica Carlos, Carlos va a ser muchísimo mejor que yo explicando la técnica quirúrgica, porque tiene mucho conocimiento disciplinar. Y ahí es donde va a estar la diferencia en quién es mejor docente para ese punto en concreto, y va a ser él. Porque yo tengo muchísimo conocimiento pedagógico, pero él tiene mucho conocimiento como experto, entonces, y pedagógico, y va a tener un mejor CDC. No se olviden de este término, porque esto es lo que hace a los buenos docentes. Y, desgraciadamente, yo solo voy a ser capaz de construir este CDC no en un curso, sino experimentando, trabajando, enfrentándome a realidades, viendo qué le cuesta entender y qué no le cuesta a una persona, y aprendiendo qué tipos de abordajes didácticos funcionan mejor para enseñar un concepto. Y eso se lo van a poder aprender en la práctica. Y para usted ser competente en simulación va a necesitar hacer mucha simulación, reflexionar y encontrar qué estrategia funciona mejor con qué grupo. Y eso es el CDC. Y cuando ustedes ven un docente, piensen en un buen docente. Ese buen docente seguramente piensan que es un buen docente porque lo hace todo muy fácil de entender. Y eso significa que tiene CDC, sabe quién es el público y adapta su enseñanza a quien tiene delante. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Vale. Entonces, un experto clínico es un experto en simulación y un experto en simulación es un experto clínico. Ya sabemos que no. Bien, me alegro. Al menos esto queda claro. ¿Qué ocurre? Nosotros, en Ciencias de la Salud, como uno de estos nuestros roles es ser scholar, intrínsecamente parece que como yo soy médico, enfermera, terapeuta ocupacional, etc., y como me llegan alumnos que tengo que tutorizarlos, yo por eso ya soy docente. Pero eso, a pesar de ser así, es falaz, porque un docente solo puede ser un buen docente si se forma en ello. Entonces, con lo que hemos dicho antes, ¿no? Un experto clínico no es un experto en simulación. Requerirás del conocimiento disciplinar y requerirás de la metodología de simulación. Y solo una persona que sea experto clínico y tenga competencias docentes va a poder hacer esas dos cosas. Y ahora que lo hemos visto, de estos 7, ¿qué le enseñaron a usted para ser docente? ¿A alguien le enseñaron estas 7 cosas antes de ser docente? ¿Puede levantar la mano? Bien, ¿vale? ¿Qué están enseñando ustedes a sus docentes cuando los incorporan al equipo? ¿Están teniendo en cuenta estas dimensiones? Estamos haciendo programas de inducción al docente para que entienda dónde está, qué es el currículum, cuál es el perfil de egreso, que se lo lea en la web. Le mando un documento. Es que eso va a condicionar su docencia, cuidado. ¿Qué sabe ese docente de pedagogía? ¿Les están dando capacitaciones pedagógicas más allá de la simulación? Hay que formar a la gente, tienen que entender el aprendizaje dentro del alumno, el constructivismo, cosas más complejas. ¿Lo entienden? Vale. Primera conclusión de toda esta parte de la charla. Y ahora ya me voy a ir a la parte final. Creo que con todo esto que les he contado, les he convencido de que para ser competente en simulación hay que formarse. Les he hablado de lo que es el CDC. Y eso nos responde a la pregunta de que nadie que no sea experto en algo clínico va a poder enseñarlo a través de simulación. Les he respuesto también a la pregunta de que
todos los miembros del equipo tienen que estar formados y cada uno en su área, y también les he dicho que hay como 7 cosas claves sobre las que nos tenemos que formar. Esto es mucha información, se van a casa con mucho miedo, pero les voy a dar y les voy a contar desde mi punto de vista qué tipo de formaciones pueden tomar en función de dónde estén. ¿Vale? Ahora llevamos a lo práctico. La primera parte es... Vale, entonces, ¿cómo me formo? Ok. Recordamos los roles que habíamos dicho antes y ahora os voy a hacer propuestas formativas para los roles. Fijaros en los dibujos que representa cada rol, porque las propuestas formativas las voy a dedicar para cada uno de los dibujos. Vale, entonces, respecto al docente. Si yo voy a ser un docente en simulación, por ejemplo, en un programa de grado, y solo me dedico a hacer habilidades, ¿no? Enseñar técnicas. Necesito un conocimiento, ¿no? Pues necesito tener conocimiento clínico, tengo que saber cómo diseñar simulaciones basadas en habilidad, o en tarea, o en procedimiento, tengo que saber hacer prebriefing, tengo que saber hacer feedback. Una persona que aprende una habilidad no requiere de un debriefing. Necesitará un feedback directo, decir, él lo está haciendo bien, no, corrige esto. No es malo dar feedback. Las personas que aprenden están iniciando, requieren feedback constante. Y saber de evaluación. Si además de la zona 1 hago zona 2, que es el entrenamiento de algoritmos, ya voy a necesitar saber hacer feedback y quizá a la hora de hacer debriefing tener algo de idea de plus delta, que es que hemos hecho bien, que se puede mejorar, cómo lo vamos a hacer la próxima vez. ¿Dónde necesito el debriefing? Que ya es lo que todos estamos eclipsados con ello. Cuando estemos ya en zonas más altas, ¿no? Trabajando en cuestiones de trabajo en equipo, complejidad, relación de personas, ahí vamos a tener que ir todos juntos, hablar sobre ello y hacer un debriefing. ¿Vale? Y ahora les voy a hacer una serie de sugerencias del tipo de formaciones que existen hoy en día sobre qué formarnos. Lo primero que les quiero presentar es no una cuestión dedicada a la formación, sino a la acreditación o la certificación. Dentro del mundo de la simulación, a nivel internacional, puedo pasar exámenes que dicen yo sé simulación. No me dan un título, pero certifican lo que sé internacionalmente. ¿Vale? Dentro de la página de la Sociedad Internacional de Simulación tenemos estos programas y las certificaciones son 4. Certificaciones para docentes, que es el educador de simulación, el educador de simulación avanzado, y para técnicos de operaciones tenemos lo mismo, el técnico de operador y el operador avanzado. Estos son exámenes que nos van a ayudar a entender si estoy al nivel internacional. Tienen documentación, se pueden tomar en varios países, es una forma de, si quiero entender cuál es mi nivel respecto al internacional, una forma de poder pasar por una certificación. Tipos de formación en concreto. Tenemos muchos tipos. Cursos de introducción a la simulación, diplomados, cursos de instructores, fellows, másteres, doctorados, cursos monográficos, congresos. Todos son oportunidades de formarnos como educadores en salud. ¿Algún consejo de todos ellos? Preguntas, sobre todo para los gestores. ¿Y dónde invierto? Con todo lo que les he contado antes, al final, el que gestiona un centro educativo, el CDC le interesa, pero lo que le va a interesar en el fondo es el dinero, ¿no? Y en qué invierto yo para que mi equipo sea competente. Pues yo les propongo estas preguntas y ahora les voy a dar soluciones. ¿Qué propósito de simulación sigue? ¿Qué participantes tiene? ¿A qué miembro de su equipo quiere entrenar? ¿Y qué tipo de competencias o dominios faltan en el equipo en general? Lo primero, y yo esto lo recomiendo que lo tomen todos los profesionales que están en el centro de la simulación, cursos de introducción a la simulación, cursitos teóricos, sé que hay varios en Argentina,
que te dicen qué es la simulación, qué no es, para qué sirve, para qué no, qué evidencia científica hay, cómo se nombran las cosas, para que no estemos en una universidad uno diciendo que hace taller, no, yo hago simulación, no, yo talleres, no, yo es que hago prácticas con cadáver, ¿no? Y al final no somos capaces de decir que hacemos simulación porque cada uno lo llama diferente, ¿vale? Incluidos los directores y los investigadores. El curso de Introducción en Simulación lo pueden hacer ustedes cuando ya tengan formación y debería tenerlo todo el equipo, incluido el director general y el director de finanzas. Ese es el más importante. Porque después cuando le pedimos un maniquí que cuesta $100.000, siempre dice que no, pero dice esta tontería cuando puedo comprar algo que es mucho más útil. Empecemos por ahí, para mí esto siempre sería un primer paso. Un curso en el que todos entendiéramos juntos qué es la simulación. Instructores de simulación te dan competencias básicas de educador. No te da una competencia, obvio, pero te enseña las primeras pinceladas que tengo que saber para ser educador. Hay básicos y avanzados. Para mí, los avanzados no son avanzados, pero bueno, esa es otra cuestión que hay por ahí. ¿Qué creo que es lo que más te aporta un curso de instructores? Saber hacer un pre-briefing. Cómo crear un contexto educativo seguro para no dañar a un estudiante y que haya un contexto de aprendizaje interesante para esos alumnos. Cómo retroalimentar, si necesito feedback, si tengo que hacer un pequeño debriefing y cómo hacer el diseño básico de un caso. Eso es lo que te va a enseñar un curso de instructores a nivel básico, ¿vale? También es un buen primer paso. No digo que no hay que hacer cursos de instructores, sí hay que hacerlos, pero entendiendo que ese es el primer escalón, ¿vale? Hay cursos en sociedades nacionales, sé que aquí hay un par de ellos, en entidades privadas y a nivel internacional, yo creo que estos son los más famosos, de Harvard, del CMS, USIM, que hoy han tenido a Peter acá, tienen cursos, el del Boston Children, también es con Peter Winston, que sé que se hace acá en el Garrahan, y el de Penn State, que no sé si está bien escrito, pero bueno. Son como los cursos que internacionalmente más se conocen. Diplomado en simulación. A mí aquí ya me empieza a gustar, sobre todo por la duración de... A ver, después hay que ver cómo está construido el diplomado. Puede ser un diplomado excelente o puede ser un diplomado no tan excelente. Pero me gusta que un diplomado ya requiere una carga horaria que me va a permitir profundizar más. Y si quiero ser educador en simulación, complementar un curso de instructores más un diplomado en educación o en simulación me puede ayudar a ir un poquito más allá y eso ya me va a poner en la disposición de poder comenzar a hacer simulación con un poquito más de base. Al menos ahí yo le pediría a todo el mundo que llegara. Sé que se está construyendo alguno en Argentina, 4, vale, gracias. Y bueno, idealmente el diplomado nos tendría que ayudar a responder la pregunta de por qué esto se tiene que hacer así. No haz este debriefing así, sino por qué este debriefing se hace de esta forma. Sé que hay diplomados de simulación en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, en Paraguay y en España. Así que tienen muchas opciones. Acá tienen 4. Les animo al menos a que cada educador llegue hasta ese nivel. Para mí sería el equivalente a graduarse. Es como si soy médico y me gradúo, al menos hacer el diplomado, ¿vale? Claro, mucha gente que hago el instructor el diplomado. Esta es difícil. Yo les diría, el instructor le va a dar la primera gotita. Si esa primera gotita se le da un curso de fundamentos sobre simulación, también llega. Y cuando tenga un poco más de experiencia, haga el diplomado. Si directamente entra el diplomado sin experiencia docente, a lo mejor les cuesta un poquito más entender. Entonces, yo primero hacía una formación de instructor o de introducción a la simulación, intentaría estar con alguien que sabe o poner en práctica algo de lo que aprendí en el curso de instructor y cuando ya pasan unos meses, un año, el diplomado. Y ahí ya nos graduaríamos. Más cosas que podemos hacer, una maestría, un máster, como decimos en España. Ya es un programa académico.
Las maestrías suelen traer consigo componentes de investigación. Cuando uno es un experto, no solo sabe sobre su materia, sino sobre cómo se investiga en su materia. Y de hecho, el docente más experto ya no solo sabe cómo se investiga, sino que gana experiencia profesional investigando sobre cómo enseña. Nosotros ahora estamos investigando sobre cómo en el debriefing hay coordinación cognitiva entre el docente y el participante. Y si los planos mentales del docente y del participante están acoplados o desacoplados. Y estamos investigando, grabamos una situación, entrevistamos al alumno, qué estaba ocurriendo en tu mente ahí, y al docente, y vemos si hay diferencia o no, y si hay disonancia cognitiva o no. Así seré mejor debriefer si investigo sobre ello, ¿no? Entonces, el máster también. Yo creo que lo deberían hacer los académicos, los investigadores y el coordinador académico. Sería interesante que tuviera una maestría. Y pueden ser basados en educación, también los hay concretamente de simulación, de gestión educativa, quizá el coordinador académico podría tener un poco más de sentido, y de investigación pura. Fellowship. El fellowship es algo interesante, sobre todo si usted se va a involucrar en crear un nuevo centro, en extender o desarrollar un proyecto grande. ¿Por qué? Porque el fellowship es una estadía con un grupo de personas expertas en un contexto real en el que yo voy a ver cómo se trabaja. Me voy a la Universidad de Barcelona, me voy a la Universidad de Manresa, me voy a Estados Unidos al CMS y me estoy 6 meses con ellos. Es como hacer una mini residencia y veo qué hacen. Después vuelvo y lo intento aplicar o he aprendido cosas ahí que difícilmente podría aprender en un curso. ¿Qué es lo bueno? Que ahí ya ganas experiencia profesional y te estás involucrando en un equipo de trabajo con dinámicas de trabajo diferentes a las tuyas, ¿no? Esto se lo puedo recomendar tanto a académicos, investigadores, docentes y técnicos. Los técnicos hoy en día también hacen estancias internacionales o nacionales con otros colegas. Tenemos varios en España, Valdecilla, que es de Harvard, Manresa, de AIDA, que creo que ha hablado hoy o está hablando ahora, San Joan de Déu, en Colombia, en Chile. Doctorado. El doctorado ya va dirigido solo a aquellas personas que tengan o que quieran tener una carrera académica, que quieran conocer profundamente un tema y que quieran tener una carrera investigadora. Y lo que nos ayuda a entender profundamente los procesos de investigación. Esto va después de la maestría y suelen ser entre 3 y 6 años. Hay gente que está 8, 10, etc. ¿Vale? Ya ven que esto ya es un paso muy importante. Y para mí eso sería la escalera. Les pediría que siempre hagan ese orden, no salten a meterse en una maestría sin haber hecho un curso de instructores o un diplomado, y que siempre vayan ganando experiencia y pasen al siguiente grado. Y después de toda esta carrera, si quieren complementar su currículum, pueden hacer cursos concretos, monográficos. Acá muchas instituciones hacen conversatorios, escuchen a expertos, vayan a un curso concreto si me interesa mucho el debriefing, el moulage, ¿no? Y ahí voy complementando mi perfil hacia donde más me guste. Es algo que no debemos olvidar, formaciones concretas, pequeñas, cortas, y los congresos, fundamental, porque en el congreso es cuando yo comparto lo que hago con otra persona que está en mi misma situación, perdida en medio de la nada. Entre nosotros nos podemos compartir ese conocimiento tácito. Pues, en esta situación, ¿qué hacéis? Cuando no os podéis comprar esto, pero tenéis que dar clase a 200 alumnos y tenéis un profesor. Y es un buen lugar para aprender cosas que nadie va a escribir nunca en un libro. Y creo que eso es muy interesante. Entonces, respecto a la pregunta de antes, les animo a que miren lo que habían escrito sobre cómo de competentes se sentían. Les animo a que miren dónde se habían posicionado en la primera escalera. Les animo a que ahora la vuelvan a mirar y que piensen cuál va a ser el camino que van a necesitar para llegar a ser expertos o maestros. Así que, ya para acabar,
Si quiero ser competente, tengo que poner las cosas en práctica, ser reflexivo, evaluar qué instrumentos utilizo, acreditarme, certificarme, hacer formación continuada, leer evidencia y recibir feedback de mis colegas. Y como buenas prácticas, siempre intentar trabajar entre pares, intentar ofrecer feedback al colega con el que trabajo sin tener miedo y tener esa cultura, compartir lo que uno sabe y no sabe, como estoy haciendo yo aquí, enviar abstracts a un congreso, aunque piense que lo que yo hago no tiene importancia, siempre la va a tener, porque me va a poder leer otro y hacerle reflexionar, y asistir a congresos. Y con todo esto, les doy las gracias. Muy interesante tu charla, y en realidad pensaba en esto, ¿no? La parte reflexiva la podríamos poner en dos partes que vos hablaste muy bien. Una cosa es el docente que se está formando y que tiene que adquirir una modalidad nueva, y otra cosa es el profesional que dicta clase y que tiene que hacer un cambio de chip, como digo yo, de esto reflexivo. Sobre todo porque el profesional que empieza a dar clases ya tiene una estructura de pensamiento dado, ya formada. Entonces creo que ahí a veces es donde resulta un poco más complejo, y ahí viene la pregunta en la experiencia tuya: ¿qué grado de dificultad hay al momento de que el docente que ya está formado, o el experto, el clínico, tenga ese comportamiento reflexivo? Bueno, esta pregunta es amplia y retadora. Un profesional, cuanto más experiencia clínica tenga, más procesos de pensamiento establecidos, como comentabas, va a tener, y también más inconscientes. Por ejemplo, si llega el profesional experto que tiene 20 años de experiencia, el primer reto va a ser que muchas de las cuestiones que sabe van a ser inconscientes. ¿Qué hacemos nosotros? Yo trabajo con... Te voy a poner un ejemplo práctico. Yo hago la formación de formadores, pero les dije antes que yo trabajaba en una maestría de críticos. Es una maestría multidisciplinar en la que entrenamos a médicos, enfermeros y otras profesiones sanitarias a trabajar en las unidades de cuidados intensivos. En nuestra maestría hay 900 profesores y de ellos unos 600 imparten docencia en simulación, lo cual es muy complejo. ¿Nosotros qué hacemos? Intentamos tener acompañamiento pedagógico. Cuando un profesional es experto y tiene una colaboración puntual, nosotros lo que tenemos son figuras de educadores expertos que les ayudan a transformar ese conocimiento clínico tan sumamente valioso en algo enseñable. Y lo que le ponemos a disposición suelen ser los coordinadores de las materias, recursos educativos que les permiten construir simulaciones que enseñan. No simulaciones que reflejan el pensamiento experto, sino simulaciones que te ayudan a entender el conocimiento experto. Y cuando esos profesionales no tienen mucha experiencia docente, les ofrecemos la oportunidad de estar con un educador experto, que somos, en cada asignatura tenemos uno y lo trabajamos antes de la docencia. Si va a ser alguien que va a tener una incorporación más a medio plazo permanente con nosotros, formarle y hacer formación reflexiva. De hecho, antes el doctor ha dicho que yo soy directora de una maestría en educación, de una maestría y de un fellowship, etc. Todo eso lo hemos creado para que nuestro core de profesores de la maestría de críticos pudieran entender cuál es su rol como educador en los cuidados críticos. Y creamos una maestría para enseñarles qué es el educador. Entonces, la respuesta desgraciadamente es: si vas a tener una persona que vaya a tener una posición semipermanente o permanente,
va a requerir una capacitación que le ayude a entender cuál es su rol profesional en el ámbito de la docencia, y para eso tienes que pasar sí o sí por el conocimiento de las estructuras básicas educativas, el constructivismo, qué es el aprendizaje reflexivo, qué es el aprendizaje centrado en el estudiante, cómo se construye, qué valor tiene tu palabra frente a crear una experiencia significativa. Entonces le tenemos que ayudar a entenderlo y quizá también a experimentarlo. Nosotros, con el cuerpo de docentes más fuerte, no solo hemos hecho docencias teóricas, sino son docencias que también les llevan a hacerse casos de simulación entre ellos, tener capacitaciones continuas en la que se pongan en la posición del estudiante y les ayuda a entender qué significa estar del otro lado. Mi nombre es Juan Ignacio Cobian. Yo hice un fellowship, hice cursos también y actualmente damos cursos. Y en todas estas modalidades que yo hice y que también mencionaste, encuentro algunas limitaciones a la hora de transferir habilidades. Muchas veces tienen que ver con limitaciones de recursos, otras culturales, específicamente esto lo encuentro en el debriefing. Y creo que en gran parte tiene que ver, y acá quisiera conocer tu opinión, con que todos estos programas son de tiempo limitado y competencias variables. Entonces mi pregunta específica es ¿cómo encontrás vos el rol de lo que serían las APROC o las actividades profesionales confiables o sistemas de mentorías en la formación de formadores, digamos? Te pongo un ejemplo. En concreto, les pongo el ejemplo de la maestría de críticos, no con ningún tipo de intención de hablar de ella, sino como un ejemplo práctico al que nos hemos tenido que enfrentar, y nosotros tenemos 400 alumnos al año más o menos, entonces es casi como tener una pequeña universidad en una maestría. La asignatura que yo coordino actualmente se dirige a simulación en zona 3, que es aquella simulación en la que trabajamos las dinámicas en el contexto complejo y el trabajo en equipo. Para poder ser docente en mi asignatura tienes que pasar un programa de residencia de 3 cursos académicos. Entonces, ¿qué pienso de la mentoría? Que es esencial. Sobre todo, quizá no cuando tenemos que enseñar una habilidad práctica simple con la que estamos muy familiarizados, si tenemos conceptos educativos previos, a lo mejor con un par de veces de supervisión puede llegar, más de vez en cuando evaluaciones de calidad para que no se deteriore la calidad. Pero cuando estás hablando de hacer debriefing y debriefing con profesionales, requieres un programa de mentoría y requieres un programa de capacitación continua, igual que tienes en el hospital. Si tú vas a un servicio de reumatología, los reumatólogos hacen formación continuada entre ellos con casos clínicos semanalmente, y cuando un reumatólogo comienza, tiene que hacer una residencia, en la docencia compleja, como puede ser la docencia basada en simulación para profesionales, requiere que tengas un periodo de supervisión extenso y que una vez que lo hayas superado, para mantener tu competencia, tengas responsabilidades de mentoría sobre tus colegas. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, ahora estamos intentando acortar esos tiempos porque son tremendamente grandes y después nos van los docentes porque no nos podemos pagar más la hora, pero la mentoría yo creo que es esencial. Y la práctica de debriefing, desde mi punto de vista, sobre todo cuando hablamos con profesionales que trabajan en el mundo real y se puede ver en entredicho su competencia profesional a través de una conversación, la práctica de debriefing en mi contexto siempre es supervisada por un mentor experto. Incluso este año, por ejemplo, recuerdo no poder ir a facultad y tener colegas haciendo debriefing. Ponemos un celular en un trípode y nos conectamos por Zoom, los mentores. Y después les damos debriefing del debriefing. O sea que no es tan difícil. Lo único que, bueno, hay que planteárselo como algo más, porque si no es imposible crecer.
parte de reconocer la tarea en términos remunerativos es un tema que hay que poner en agenda, porque jerarquizar la tarea docente es para nosotros es una deuda pendiente en nuestro país, y por lo que escucho no es solamente en nuestro país. Pero yo quisiera preguntarte si conoces, si estás investigando, cuál es la carga afectiva en el docente en ocasión a su tarea como debriefer, o en la tarea de la simulación. Porque finalmente a la mañana Peter habló de las emociones, habló de la carga, y la pregunta es la investigación puesta en el docente y su carga afectiva vinculada con la tarea de simulación. Vale, ahora te devuelvo una pregunta. Esto en España te diría es muy gallego. Yo vivo a 10 kilómetros de Galicia, así que te estoy haciendo una respuesta gallega que es necesito entender qué es la carga efectiva para ti, porque ese término en mi contexto no lo utilizo. No es ningún tipo de ironía, Vamos entre gallegos. ¿Cómo se carga el docente de todas esas emociones que ponen en juego en ocasión a la simulación, y que él de alguna medida tiene la gobernanza de ese espacio? Vos dijiste que un docente que hacía simulación podía hacer daño, porque se metía en territorios. Ahora, ¿cómo se carga él de emociones? Porque, ahí me entendiste la pregunta. Vale, sí, ahora ya te entendí. Bueno, dentro de las capacitaciones de un debriefer experto, un debriefer que tiene competencias avanzadas, uno de mis campos de especialidad es el debriefing, es aquel que es capaz de monitorizar su situación emocional en directo, intradebriefing, porque las emociones juegan un rol muy importante en la ejecución de un debriefing. Y para mí, dos competencias básicas de un debriefing es evaluar el contexto psicológico, no solo crearlo, porque decimos, debriefing, crear el contexto psicológico, sí, claro. Lo creas, sigues ahí un checklist. ¿Cómo se mantiene y cómo se monitoriza? Un debriefer experto es capaz de monitorizar el suyo, el de su codebriefer y el de los alumnos, y mantenerlo, y capaz de reconocer cuáles son sus limitaciones emocionales y no entrar en un lugar que pueda hacer daño al alumno o a él mismo. Nosotros ahora estamos trabajando en términos de investigación con un juego de rol que te ayuda a aprender debriefing avanzado de una forma un poco más rápida. Y la primera pregunta es, una vez que ya he decidido en qué tema voy a comenzar mi debriefing, ¿estoy en la situación emocional adecuada para poder abordarlo? Si no, siguiente tema. No sé si eso te responde. Sí, gracias. Agradecerte por la charla, fue muy ilustrativa y muy amena. Algo es lo que uno debería hacer para desarrollar un centro de simulación, preparar anticipadamente durante un periodo de tiempo. Sin embargo, las cosas a veces suceden de otra manera y se arrancan. Te entiendo, yo fui fruto de la improvisación. Muy bien. De acuerdo, una pregunta cortita era cuánto tiempo hace que ustedes están, pero digamos, se arranca y corremos riesgo. Acá nosotros decimos mono con navaja, porque la herramienta es potente y peligrosa. Entonces, ¿qué limitaciones deberíamos autoimponernos y qué reaseguros? Hacer una zona 0, una zona 1, pero enseguida queremos hacer zona 3 y hablar de emociones. Entonces, trabajar con un... lo tengo claro. Claro, entonces, vale. Vamos a ver qué limitaciones, porque acá somos un auditorio heterogéneo, de gente con mucha experiencia y otros que estamos arrancando. Y sabemos que hay un riesgo en esto. ¿Cómo podemos ir progresando sin lastimarnos ni lastimar? Lo primero es ser consciente de que la simulación es una estrategia educativa muy potente y muy peligrosa. Entonces, como decía, un mono con una navaja. Sí. Y mientras todo el mundo tenga esta imagen mental, pues ya está muy bien, ¿no? Porque el mono con una navaja, pues puede decidir hacer malabarismos y clavarse en un ojo. Entonces, cuidado. Intentar hacer debriefing en zona 3 sin experiencia es insensato, imprudente, peligroso, y estaría totalmente en contra, porque es algo que puede dañar mucho a tu centro, porque que un profesional sanitario se sienta cuestionado sin sentido va a hacer que el prestigio de tus docentes y tu centro decaiga como la espuma. Entonces, uno,
no lo haría de ninguna de las formas hasta que no hubiera una experiencia. ¿Por dónde comenzar? Las habilidades técnicas es un lugar más seguro, pero más seguro entre comillas, porque yo creo que cualquier educador que lleva a cabo cualquier actividad educativa práctica en ciencias de la salud debería ser capaz de entender el principio básico de cómo se construye el conocimiento y saber hacer un buen prebriefing. Que en el prebriefing hablamos de crear un ambiente en el que todo el mundo se siente cómodo para el aprendizaje y para preguntar y para resolver dudas y para, si te tengo que dar una retroalimentación, que sea desde el respeto. Y eso que parece algo tan simple, en realidad es muy complejo. Te puedo decir que con mi equipo, nosotros hasta que acabamos, hay una cosa que se llama principio básico, que se explica así muy descontextualizada, ¿no? Que es como que todo alumno que tienes delante es inteligente, está aquí porque quiere aprender, y suena muy a eslogan americano, pero como equipo nos dimos cuenta que tardamos entre 2 y 3 años en ser capaz de aplicarlo. Porque eso no se puede imprimir y dejar en la pared. Es llegar a un alumno, entender que puede costarle entender algo, a diferencia de ti que eres un experto, y saber que tú eres la persona que toma de la mano a ese profesional que está empezando y le ayuda a recorrer el camino. Y ese es tu rol. No discriminarlo, ridiculizarlo, que vea que no sabe, y muchas otras cosas de mala praxis docente que desgraciadamente ocurren mucho. Entonces, bueno, seleccionar docentes que respeten a los estudiantes te va a ayudar muchísimo más que hacer 100 cursos. Porque el inicio de todo esto está en respetar al que tienes delante y entender que son igual, independientemente de que haya una diferencia en cuanto a conocimientos. Y eso, para mí, es lo más complejo. Empezar con una figura de un facilitador trabajando con estos docentes para que empiecen a entender qué es la simulación, si puede ser algo útil en la práctica puntual en el inicio, ¿no? Puede serlo y puede no serlo. Aquí pasamos a lo que estaba diciendo antes, de cada individuo es único. Los expertos suelen ser muy heterogéneos, por eso son expertos. Y tengo experiencias de que esto ha ayudado y tengo experiencias de que no, porque el problema son los prejuicios. Yo te puedo hablar cuáles son los prejuicios. Si queréis podemos hacer una charla, le podemos pedir a Gabriel cuáles son los prejuicios más comunes entre un experto a la hora de no querer utilizar la simulación como herramienta. Pues una cosa que suelen pensar es se aprende mejor sobre un paciente real que sobre un maniquí, porque un maniquí es un juego, por ejemplo. Otra cosa que a veces se piensa es ¿por qué tengo que estar yo aquí filosofando? ¿No? Cuando puedo decirte directo lo que tienes que aprender y ya está, y lo que yo diga lo vas a aprender. Y muchas veces todos estos prejuicios se basan en no comprender cómo se dan los procesos de aprendizaje. Una cosa que estamos investigando ahora es lo que me he saltado, porque ya me parecía que era demasiado tiempo, pero estamos hablando sobre cómo se construye el aprendizaje y por dónde pasan los alumnos cuando aprenden, ¿no? Y hasta ahora se pensaba que el aprendizaje era un proceso lineal, es si yo estoy aquí, de repente después de esta charla vais a estar aquí, o si ya sabíais más, pues aquí. Pero seguramente durante la charla vosotros habéis tenido momentos en el que habéis dado unos pasos adelante y dices, mira qué razón tiene Esther, y de repente me he perdido, he vuelto atrás. Y eso se llama, el aprendizaje tiene si nos lo queremos imaginar en términos gráficos, es más en espiral. Entonces, claro, lo que le falta al experto es conocer cómo se dan los fenómenos de aprendizaje. Por suerte se está investigando. Y entender que un alumno va a estar en esa espiral, caminando adelante y atrás, y por lo tanto se le tiene que dar el espacio de que camine. Entender que hay algo que se llama espacio liminal. El espacio liminal es algo relacionado con los ritos de paso en algunas sociedades, que es cuando pasas de ser niño a adulto, y hay un rito, y eso se llama un espacio liminal. Ese concepto se ha traído a la educación
y se ve cómo una persona cuando aprende un concepto atraviesa un estado liminal. Entonces, claro, si tú eres docente y te explico todo esto y te enseño qué estrategia, en qué momento funciona mejor, quizás es más fácil. Lo que pasa que no es tan sencillo. La pregunta en realidad es si ustedes tienen ya alguna sistematización de cuánto le cuesta a los estudiantes la transición del aprendizaje basado en simulación al aprendizaje con pacientes. Porque como recién, ya te la quería hacer antes a la pregunta, pero bueno, no se dio la oportunidad. Mi preocupación está que siempre la experimentación y el aprendizaje basado en simulación te va dando herramientas, pero llega un tiempo que tenés que pasar de la simulación al lugar, a la situación real. Exacto. Entonces la transferencia, ahí también puede haber cuestiones emocionales, puede haber mucho más miedo. O sea, ¿qué es lo que tienen sistematizado? Porque nosotros hemos hecho experiencias clínicas muy pequeñas, pero en otros campos de la salud, y ahí no me queda claro a mí si los chicos dicen que les resulta más fácil, pero no sé si ustedes lo tienen sistematizado. Bien, clínica. Se está poniendo muy de moda en algunos países sustituir práctica clínica por simulación. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque un componente clínico importante es totalmente necesario. ¿Qué es la simulación? Es el trampolín a la práctica clínica. ¿En qué te puede ayudar? En crear procedimientos mentales. Es igual que me leo una receta para hacer una tarta de manzana y paso directamente a hacerla, o me leo una receta, voy con un cocinero, me la explica, la practicamos tal, y después voy a mi casa y la intento hacer. Y la simulación está ahí, en ese medio, en la práctica supervisada, guiada, que te ayuda a entender por qué las cosas están bien o no lo están. Y ahí está el valor tanto en el grado como en posgrado. Entonces, te puede ayudar en el grado a crear estos modelos mentales de pensamiento que antes no estaban porque no tienes experiencia, y en el posgrado a nosotros nos ayuda mucho a traer a la consciencia cómo tomas decisiones, porque la mayor parte de las decisiones se toman de forma inconsciente. Entonces siempre te va a ayudar a hacerlo mejor en la práctica, pero la práctica es imprescindible, no es sustituible la práctica profesional, de ninguna de las formas. Eso es algo que sí se sabe. Si tienes un gran componente de simulación antes y entre la práctica profesional, te va a ayudar a ser más competente. Y va a depender de cada individuo y de qué tema en concreto estemos hablando.